Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos viernes 24 de octubre de este 2014 y fíjese, vamos a tener hoy un programa muy particular. Bueno, le vamos a hacer una crónica de la manifestación que hicieron ayer el Barzón y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Esta manifestación ahí en el centro de la ciudad, si usted escuchó muchas patrullas y escándalo, andaba ahí por el centro de la ciudad, bueno, le vamos a hacer la crónica de lo que ocurrió. Esta manifestación que hacen para conmemorar el segundo aniversario del asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita, hace 2 años que los mataron. Ellos eran de allá de Benito Juárez, allá en el noroeste del estado, y bueno, se hace esta manifestación y se hizo ahí en el centro de la ciudad, en Palacio de Gobierno, una trifulca. Hubo por ahí pues golpes, de hecho, llegó a la violencia de alguna manera ahí. Los señores que cuidan Palacio, que no son propiamente policías, sino guardias de seguridad, vamos a decir guardias de seguridad, y los manifestantes, pero bueno, le vamos a hacer la crónica de qué es lo que pasó ayer en Palacio de Gobierno, y sigue pasando, porque esto, la verdad es que todavía no se acaba, y bueno, para hacer esta crónica y hacer un análisis sobre esto que pasó, que es muy preocupante, yo le agradezco muchísimo a Jaime García Chávez que me acompañe para hacer esta crónica y también para hacer el análisis. Muchísimas gracias, Jaime, te agradezco mucho y me da mucho gusto que estés acá porque justamente apenas precisamente ayer hacíamos un análisis sobre lo que pasa allá en Iguala Guerrero, pero que me parece que se liga y me parece que tenemos que hacer una reflexión más amplia sobre actos de violencia. Te agradezco mucho y bueno, hacemos una crónica, comentamos y luego al final nos damos un espacio para hacer una reflexión. Tenemos videos con audios, sin audios, que vamos a ir presentando para hacer esta crónica. Y bueno, mientras hacemos una introducción podemos ir viendo la manifestación inicial de lo que ayer pasó. Cuando quieran pueden ir presentando el video y vamos a ir narrando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este 22 de octubre, es decir, hace 2 días, es que se cumplen 2 años del asesinato. Ahí estamos viendo este video, pues muy tranquilo. El señor que está en silla de ruedas, que se ve ahí con la pancarta amarilla, él es el papá de Ismael Solorio. Toda esta es la familia, de hecho. Están algunos de los hermanos de la familia de Manuelita y de Ismael, nietos, sobrinos, hermanos, hijos de Ismael y de Manuelita, que encabezaron de alguna manera esta manifestación que hacen el Barzón y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ayer en el centro de la ciudad. Era una manifestación, Jaime, que se organizó con mucho tiempo, es decir, convocaron a la sociedad civil, vino gente de Benito Juárez, y bueno, todo a mí me parecía, pues que era una manifestación más tranquila, como muchas que se hacen, y como muchas que hacen el Barzón y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? En efecto, yo puedo decir ahora que asistí a este evento en el afán de solidarizarme con la familia de estos 2 mártires, Ismael y Manuelita, y además también pues a observar el desempeño, cómo en Chihuahua se vive un agravio tan grave como es un doble homicidio, que tuvo como primera respuesta el ofrecimiento gubernamental al más alto nivel de César Duarte de esclarecerlo, y que ese esclarecimiento a 2 años no ha llegado. Los familiares han dicho que Duarte se comprometió como hombre de campo a arreglar el asunto. O sea, cuando unos campesinos oyen hombre de campo, entienden dignidad, entienden honor a la palabra, honrar la palabra con los hechos. Han pasado 2 años y no hay nada, y por el contrario hay denuncias muy graves como
Una que se dice que hubo una especie de connivencia entre Estado y sicarios para irle encontrando una salida al asunto, lo que es absolutamente grave. Y quisiera decir que la gente no sale a la calle a una especie de protesta o de revuelta por gusto, sale porque trae un agravio que le está aguijoneando la espalda. Las escenas que vimos ayer son escenas desgarradoras, la familia, los pobladores de aquel lugar, y en efecto hubo un momento de quiebre en la manifestación que tenemos que reflexionarlo, en el que de una manifestación pacífica se torna en una especie de gresca. Yo digo, y siempre lo he dicho, que todas las manifestaciones en este país son tranquilas y pacíficas mientras no aparezca el Estado en la personificación de los agentes de la policía. De la policía, sí. La verdad es que si usted vio la manifestación, bueno, estos que iban ahí encabezando era la familia, se veía ahí la mamá de Ismael, el papá en silla de ruedas, Joaquín, que era hermano de Ismael, todos los que ustedes vieron ahí, pues era la familia, esta enorme manta que traían así encabezando, y bueno, atrás todo el contingente. Efectivamente, como bien lo dice Jaime, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hace 2 años, para poner en contexto, hace 2 años que asesinan a Ismael Solorio y a su esposa Manuelita, pero es que estos personajes, estas personas, no eran cualquier persona. Ismael, hay que recordar que Ismael lideraba el movimiento allá en el ejido Benito Juárez, que se oponía a la instalación de una mina allá en Benito Juárez, y también lideraba este mismo movimiento pues acciones en contra de el uso del agua que estaban haciendo algunos menonitas ahí en el ejido. Entonces era un movimiento muy complicado, porque era un movimiento que luchaba contra poderes pues muy grandes, una minera enorme, que ya estaba haciendo trabajo ahí de exploración y de explotación, si bien todavía no sacaba material, pero andaba ya tratando de hacer ahí ciertas perforaciones. Y bueno, estos menonitas que tienen también bastante poder en la región, que estaban usando el agua del ejido y que ellos a través de pozos, y que ellos se oponían. Entonces el conflicto se hizo tan álgido. Toda esta gente que usted ve, la señora que tiene la manta en medio es la mamá de Ismael, es de su familia de Ismael, que venía, usted ve, hay señoras, hay niños, el señor que está en silla de ruedas le decía que es el papá de Ismael, y entonces encabezan esta marcha. ¿Y qué es lo que pasó hace 2 años? Bueno, el movimiento en contra de la mina, el movimiento en contra de los menonitas, pero particularmente de la mina, porque al final de cuentas era, digamos, el conflicto más radical. Se complicó tanto que termina en el asesinato de Ismael y Manuelita. Le digo, Ismael no era cualquier persona, lideraba este movimiento. Entonces se vio desde hace 2 años que se enfrentaban, además la acusación muy seria de la familia de Ismael, muy seria en el sentido de que la mina se había involucrado con grupos del crimen organizado que abundan allí en la región, y que los había contratado como sicarios para este asesinato. Siempre han sostenido eso y siempre han señalado a personas muy específicas como las responsables. Hace ratito platicaba con Joaquín, el hermano de Ismael, y dice, toda la investigación la hizo la familia y le entregaron a la fiscalía todos los datos, y se supone que si hay una carpeta de investigación, que hay una persecución con esta información que entregó la familia a la fiscalía, que apunta a personas muy específicas, y bueno, se supone que hay una orden de aprehensión. No hay hasta ahorita nadie detenido. El asunto es que, como bien dice Jaime, han pasado 2 años, y después de una promesa muy específica que hizo el gobernador, él personalmente cuando fue a la funeraria hace 2 años,
ahí donde estaban los féretros de Ismael y Manuelita, una promesa que le hizo a la familia de resolver el caso. Lo cierto es que han pasado 2 años y no hay ninguna persona detenida. Por eso es que hacen esta manifestación, es una manifestación de protesta, porque no hay todavía ninguna persona detenida, y también de exigencia para que se investigue y se resuelva el caso. Digo, era una manifestación muy anunciada, era una manifestación organizada, digamos, que no tendría por qué haber llegado a mayores, así la veo yo. En efecto, porque aquí tenemos el tema de la memoria. Son dos personas, una pareja, con hijos, con familia, con raíces, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, que tienen para defenderse el no olvidar que dos de sus líderes perecieron de manera violenta. El agravio es obvio, es tangible, pero aparte el Estado sabe que iba a llegar la fecha y que ellos se iban a trasladar ante la insatisfacción de su demanda de justicia, se iban a trasladar o iban a realizar alguna acción. Uno se pregunta por qué siempre que se atraviesa una gran compañía transnacional depredadora que va en contra de la ruralidad que está desapareciendo en este país, que se traduce en la afectación del medio ambiente, de las cuencas, de los ríos, del poco financiamiento para que las economías rurales prosperen y salgan adelante. Bueno, ¿por qué siempre la cuota de sangre está en el lado de los débiles? ¿Por qué mueren los dirigentes que se ponen al frente del pueblo, como en La dictadura perfecta, la película que está ahora? Entonces, a Duarte, ¿qué vinieron a decirle? Vinieron a decirle, porque así lo expresaron ellos, que es un mentiroso. Sí. Vinieron a decirle que su exfiscal Carlos Salas los engañó, que se coludió con el crimen organizado, que empleó sicarios para matar al supuesto autor material que se le conoce como el Chorrias, pero que los intelectuales están libres. Eso vinieron a decirle el día de ayer. Y a reclamarle, a exigirle que cumpla. Y a exigirle que cumpla, y también denuncian que el actual fiscal González Nicolás ni siquiera los quiere recibir ya. Y si acudimos a lo que González Nicolás, el fiscal que está actualmente en el estado de Chihuahua, a lo que dijo con relación al crimen de Miguel Etzel Maldonado, que se cumplieron 5 años de un crimen también impune, que dice, no, es que entre más pasa el tiempo, menos se va a saber. Entonces el Estado funciona apostándole a que pase el tiempo y los agravios se sepulten. Bueno, pero aquí hay un pueblo que es el ejido de Benito Juárez, que es el que vino centralmente, encabezado ese pueblo por un padre que viene en silla de ruedas, por una madre que debe tener, le calculo yo, 80 años, de una valentía y una entereza enorme. Es una mujer ejemplar por su reclamo, por su valentía de enfrentarse a policías armadas con armas largas, que vienen a exigir justicia, que vienen a poner una manta en el megabalcón que expresa el despotismo de la actual administración, rompiendo la virginidad del Palacio de Gobierno, que ha estado durante 4 años cerrada a la ciudadanía, cerrada al pueblo de Chihuahua. No es nada más la obstrucción física de la puerta, es que no hay relación de la sociedad con el gobierno, es un gobierno cerrado. Entonces yo pienso que, como dice un refrán, agua que se estanca se pudre, y el gobierno actual ha entrado en un proceso de descomposición tal que lo vimos ayer afuera del Palacio de Gobierno, adentro del Palacio de Gobierno, y tenemos que darle una explicación a la gresca, a la violencia que apareció. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Alguien piensa sensatamente que la gente viene a arriesgar su integridad física con el precedente de que hay dos
dos muertos, ¿verdad? Manuelita y su esposo, que alguien viene por gusto a esto, vienen porque hay un resentimiento largamente contenido, que quisiera encontrar los cauces del derecho, pero que no los encuentra, y que lo que encuentra es que a la protesta se le contesta con la violencia. Un día antes de estos hechos, y sin tratar de protagonizar nada, fijamos un cartel de disidencia, de discrepancia con el gobierno de César Duarte, y más tardamos en ponerlo que en que lo quitaran ellos, los agentes de gobernación. Creen que esos agravios los vamos a olvidar. En lo particular, yo estoy en una etapa y participé ayer como un invitado. Yo ni siquiera conocía el plan que traían los ejidatarios de Benito Juárez, porque la verdad es que ahí en la plaza me enteré, pero yo tengo en esta etapa como regla de acción que un día una acción, un día una acción, porque lo que hay en Chihuahua ya es insoportable. Tenemos un video, bueno, ahorita la manifestación que usted vio donde estaban haciendo pintas era en la fiscalía, llegaron a la fiscalía y en la fiscalía hicieron un plantón, se detuvieron un rato, y algunos de los manifestantes, identificó particularmente a Joaquín Solorio, que era hermano de Ismael, hace unas pintas afuera de la fiscalía, y lo que puso, lo que yo alcancé a ver y a grabar fue que le puso cómplices, que es lo que han estado ellos diciendo, que la fiscalía ha sido cómplice, acusan a la fiscalía de complicidad con el asesinato, que como dice Jaime, pues no es una acusación menor. Tenemos un video que vamos a ver con audio de esta expresión de la mamá de Ismael, porque es muy sentida, es una señora ya mayor, que ella en distintos momentos, captamos un momento, pero en distintos momentos ella se planta y ella hace la exigencia directamente. Tenemos el video y lo podemos ver. No hace nada de justicia. ¿Cómo el voto sí lo quieren? Tienen tiempo porque están robando. Ese Dios me lo siento bien feo, que él me mataron un hijo también en Benito. No hace ni da la cara. ¿Por qué están para mandar a hacer lo que hizo? Él fue el que me mandó. Que le maten a uno. Él mandó allá a esos desgraciados cobardes que hicieron eso con mis hijos. ¿Por qué no tuvieron los guantes para cobardes? Porque mi hijo no andaba haciendo nada malo. ¿Por qué lo agarran a los que sí hacen? A esos eran los que habían de castigar. No sean tan crueles. Es una de las expresiones que tiene la mamá de Ismael a lo largo de la marcha, son varias, y ella dijo varias cosas. Dijo una, bueno, el gobernador lo dijo, ahí no se ve, pero lo dijo, a mí me prometió personalmente que iba a resolver el caso. Luego dijo, ¿por qué no nos ayuda si mi hijo le ayudó con votos a llegar al gobierno? Y la exigencia de que se resuelva el caso. Es muy desgarradora la expresión de la señora, ¿no? Es muy desgarradora porque hay esto que llama poderosamente la atención. Una madre que está señalándole directamente a Duarte al frente de su palacio que su hijo, ella misma, le obtuvieron votos a Duarte, que confiaron, más allá de que yo discrepe de esto, pero que confiaron en él en un proceso electoral como para que les responda así. O sea, para mí es la denuncia de carácter político más fuerte que se hizo el día de ayer. Lo otro entraña el dolor, el reclamo de justicia, pero a Duarte le están diciendo, votamos por ti y nos dejaste en la estacada, no nos cumpliste, no le diste consecuencia a la palabra, no honraste tu compromiso. Eso es lo que escuchamos ayer, y creo que habría que hacer también, Dora, una reflexión
muy puntual en relación a este punto. ¿Por qué la gente sale a pintar los muros de los palacios públicos? Porque los medios no están haciendo su papel. Sí. Porque si hubiera medios, y me refiero a los medios dominantes, ¿verdad? Si hubiera esos medios que le estuvieran dando curso a la crítica, a la demanda ciudadana, al sentir de la sociedad chihuahuense, los muros estarían impecables. No habría, si las puertas del Palacio de Gobierno estuvieran abiertas, no habría este tipo de cosas. El que causa esto es el que cierra, el que estanca, el que oprime, el que quiere silenciarlo todo, el que ve como revoltosos, el que ve como levantiscos a los que ellos quisieran ver encerrados en sus casas lamiéndose las heridas. No es gente, la del campo chihuahuense, no es gente que per se esté en la idea de la revuelta. Están porque traen sobre sus espaldas estos agravios tan fuertes, porque una madre de esta edad, como la madre del compañero caído, bueno, pues seguramente cuando la boca del gobernador pronunció que iba a haber justicia, creyó en el compromiso y ahora viene a reclamarlo. Y no puede venir en la tranquilidad, en el reposo que no trae una circunstancia donde la justicia haya operado. Los hijos de esa señora, su nuera, no regresarán a la vida, pero la sociedad tiene el mecanismo de generar una cosa juzgada, una sentencia, que alguien esté compurgando una pena, que se sepa que a esto hay consecuencias tangibles, creíbles, justicia en pocas palabras. Entonces hay una desesperación, pero producto de que las instituciones no están funcionando. Así es. Y bueno, de ahí le dieron la vuelta a Palacio en una caravana, en una marcha, pues, y luego se fueron a la parte que es del lado de gobierno, que está enfrente de la Plaza del Ángel, donde está el megabalcón, y bueno, tenemos video, lo podemos ir viendo, de cómo están instalando esta manta. Es una mega manta que pusieron ahí en el mega balcón. Ahora ya tenemos todo de mega, ¿no? Y la verdad es que sorprendieron. Yo no sabía que iban a poner esta enorme manta, y cuando ya vi que sacaron la escalera y que se iba subiendo este muchacho, él es el hijo de Ismael, por cierto. Cuando veo esto, a mí me dio como miedo, me daba pendiente que se fuera a caer este muchacho, porque usted vea las dimensiones, vea cómo se ve este chico, chiquitito allá en las alturas, ¿no? Ya es el segundo muchacho que se sube, ya se había fletado el otro. Vea la gente cómo está, que le aplauden y que arriba y que sí se puede y que sí, con mucho cuidado. La gente está tranquila, pues, en el sentido de que está viendo cómo se instala cómo están instalando la manta, porque hacen toda una maniobra. A mí francamente cuando se iban subiendo, pues me daba miedo que se fueran a caer. Ya que se subieron, la gente como que se tranquilizó y dijo, bueno, ya están arriba en el balcón, y estaban batallando muchísimo para amarrarla, porque es un mantonón, la estaban amarrando ahí pesado. Muy pesada, estaban haciendo maniobras. La verdad es que nadie, yo no sé si tú, Jaime, pero nadie se imaginó que iban a salir guardias de ahí de Palacio, ya que estaban arriba, ya en el balcón, y que los iban a agredir, que los iban a gasear. De hecho hay una escena, aquí no la veo, pero está, nosotros tenemos el video. El video, donde ya estando las personas que instalan la manta, prácticamente ya habían terminado la tarea, cuando salen de adentro del Palacio de Gobierno gentes a agredirlos. Sí, que a ver si salen adelantito. Yo no sé si los alcancé a grabar. Salen y los agreden, y entonces los que estábamos ahí, me incluyo, yo vi que se abrió la ventana y empezamos a entrar por la ventana, que eso lo tenemos en un video adelantito. Pero en esta parte, o sea, en este video, pues, lo que yo quiero mostrar es que estaban la gente como tranquila, es decir, no, la única intención que yo vi
fue de montar esa manta ahí, ¿no? Yo veo una intención válida, correcta, en la instalación de esta manta. El famoso megabalcón que se convirtió en el tema para criticar la arrogancia de Duarte, bueno, se convirtió en un acto de despotismo frente a la sociedad. Y todos los que transitamos por la calle Venustiano Carranza u 11, sabíamos que ese gasto suntuario de 14, 15 millones de pesos que alteró el patrimonio construido del Palacio de Gobierno, que no debía haberse hecho, que era inútil frente a otras prioridades y que Duarte lo hizo para demostrar que él sí podía hacerlo porque Patricio lo intentó y no lo logró. Que en el último grito ni se usó casi, fue un poquitito. No, porque, pues es que fue de entrada porque y salida. ya ni... No, y es que Duarte tiene 2 meses en las que no tiene ni un solo día a su favor. Todo le sale mal. Y a partir de, bueno, están instalando tenemos otro video que podemos ir viendo ya de la trifulca. Si me permite nada más decir, antes sí. La intencionalidad política de esta manta es demostrar que frente a la arrogancia está la voluntad popular. Yo esto lo veo como una especie de caída del muro de Berlín en pequeño. En pequeño, sí. Del muro. Y tenemos esta de cómo empieza. Estoy viendo que no tenemos exactamente, ya están las mantas. Bueno, antes de que abrieran estas ventanas y la gente se metiera por la ventana, lo que pasó es que arriba, en el mega balcón, salieron 2 guardias, bueno, yo alcancé a ver 2, pero no sé si eran más, gasearon a los muchachos estos que estaban allá arriba pegando la manta y los detuvieron, los metieron a Palacio, ¿no? Fue muy sorpresivo. La verdad es que de pronto la gente vio que los andaban allá golpeando y la gente se molestó muchísimo, la gente se molestó muchísimo y entró por las ventanas. Hay que recordar que las puertas estaban cerradas, porque últimamente en Palacio, y bueno, esto ya es adentro, y adentro, ¿qué pasa? Bueno, que van a rescatar a estos muchachos y la gente muy molesta, que es donde a mí me da mucho el pendiente, golpean a este muchacho y bueno, lo rescatan inmediatamente. Afortunadamente, algunos de los líderes, algunos de los que manejan, te veo ahí también incluido, algunos de los que tienen quizá más... claro el panorama, podríamos decir, con mente más fría, entraron y calmaron los ánimos y dijeron, no, pues estos nomás obedecieron los señores, porque yo no creo, y ahorita vamos para allá en la reflexión, pues que de su propia voluntad hayan ido a agredir a los muchachos. Estos son ya los de la puerta. Porque van y obligan a estos guardias de la puerta a que abran las puertas porque la gente quiere entrar. Está frente al Palacio Federal. Exacto, por la calle Libertad. La gente quiere entrar y quiere saber qué está pasando, ¿no? Estos de la puerta ya no se oponen, abren las puertas y entra la gente, ya la gente está un poquito más tranquila. En eso llega la policía. Llega la policía y que todavía me daba ahí el pendiente, porque algunos suben a platicar, a dialogar con el secretario de gobierno, el licenciado Romero, y la policía sí lo sigue. Y entonces arriba todavía se arma un poquito la pelotera, se tranquiliza y la gente sale de Palacio. Hubo quien ahí dijeron, pues vamos a quedarnos, al fin que ya estamos adentro, pero finalmente optaron por salir. Salen, algunos en esta parte ya van saliendo, se tranquilizan los ánimos después de que le dan los empujones y algunos golpes a estos guardias de seguridad, por lo menos a 2, salen porque la gente de adentro de Palacio también se sorprende, llegan los policías, inmediatamente llegan los policías. A mí me dio miedo cuando llegaron los policías porque dije, bueno, con poquita provocación que haya de uno y otro lado, pues
se van a hacer los moquetes en serio, ¿no? Porque hay que decir, Jaime, mira, ahí es donde te digo que arriba van siguiendo los policías es Joaquín el que va, el que sube, él es Joaquín Solorio, hermano de Ismael, y la pretensión es subir con el secretario de gobierno a tener el diálogo, que al final entran y al final se supone que acuerdan que sea la cosa tranquila. Esta manifestación que, insisto, hacemos la crónica para que la gente vea cómo estuvo, porque me parece que a veces los medios no transmitimos bien la información. Finalmente logran entrar ahí están, algunos ya están adentro, pero están Gabino Gómez y Martín Solís, que son de los líderes del Barzón y que al final lograron entrar al diálogo allá con el licenciado Romero, que es el secretario de gobierno, y bueno, pues supongo que a reclamar qué pasa, por qué es que se agrede a estos muchachos que estaban en la manta, instalando la manta, y también, bueno, hacer el compromiso de que la cosa se tranquilice, porque no había otra intención. Tenemos un video con audio, sí con audio, del licenciado Romero, justamente, porque él sale, ya que se termina la reunión, él sale y bueno, algunos periodistas le cuestionamos pues qué pasaba. Es importante lo que él declara, porque me parece que no entiendo yo bien la postura del licenciado Romero, me parece que se sale de control y bueno, pero sería bueno oír su postura también, entonces la tenemos y pues la transmitimos con mucho gusto. Tenemos el video del licenciado Romero. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió de control? ¿Por qué se salió de control? Porque al calor de los gritos y estas cosas que suceden, bueno. ¿Pero quién le ordenó a los polis que fueran a gasearlos? ¿Quién le ordenó a los polis? No, bueno, pues aquí hay un protocolo, nadie se les ordena a nadie, ¿no? Hay protocolos. No es una orden, es una cosa de reacción. Hay protocolos para todo esto. Y a veces así sucede, bueno, ya llegamos a un acuerdo, que las cosas sean pacíficas. ¿Qué solución le van a dar ante la manifestación que están realizando? Se pueden manifestar libremente sin problema. Ellos exigen que la fiscalía pues no ha hecho nada al respecto. Pero pues es que hay que ver el asunto de la fiscalía. Tienen identificado, ellos saben perfectamente quién es el responsable, ¿no? Hay que localizarlo y aprenderlo, de eso se trata. ¿Por qué hasta el momento por qué no se ha aprendido si ya saben quién es el responsable? Bueno, pues porque si no lo han aprendido, me quiero imaginar porque la fiscalía no lo ha encontrado, tendrá que llevarse el gobierno. Licenciado, hay una constante de que a la disidencia, cualquier signo que sea, se le reprime, se le bloquea. A ver, dime cuál es. Créditame. El día de ayer con el licenciado García Chávez, donde le quitaron por ahí pues una manta. Pero mira, yo no creo, así como tú dices que es una cuestión sistemática. Sí, pues está consignado. Yo te digo, no creo que se criminalice esto. ¿Sí? Primero. Si tú dices que el evento de hoy, que es muy desagradable para todos, porque los chihuahuenses no están acostumbrados a esto, aquí se permiten todas las manifestaciones. ¿Y por qué se cierran las puertas del Palacio? Bueno, hay protocolos. Pero el protocolo es que no hay protocolo solamente en Chihuahua, son protocolos que están a nivel nacional, son protocolos que existen. Pero el protocolo que dice en este caso, que los policías salgan. Manifestaciones que se pueden pasar a un evento más violento. Pero no había violencia. Bueno, te quiero decir que hay un protocolo. Por eso, pero ¿qué dice el protocolo? Bueno, pues hay un protocolo que es lo que maneja la policía, ¿no? Y es que nosotros nos sujetamos a lo que ellos sometan y dicen, y no les queda otra cosa más que acatarlos. Pero dimensiona el riesgo de lo que esto pasó, o sea. Dime, yo te hablo de un protocolo, y tú me dices que dice el protocolo. Bueno, el protocolo es que no se pueden meter a Palacio, ese es, y rayar puertas y quebrar ventanas, ese es parte para evitar todo esto. No se trata. Pero el protocolo se ha aplicado a quienes me han rayado puertas. Pero dime, pero bueno, tú quieres que yo te diga, dime. Tú me estás diciendo que a Jaime García Chávez... Sí, lo bloquean. ¿Tú piensas que es criminalizar la protesta? Sí. ¿Es criminalizar la protesta? Bueno, pues entonces yo digo... Si actuó la policía, yo digo, ¿le quitó a la policía eso? Estuvieron a punto. ¿Anda? Estuvieron a punto de detenerlo. Eso sería un absurdo detenerlo. Sí. Un absurdo detenerlo. El día que lo... Es una tontería detenerlo. ¿De parte de quién? Es una tontería detenerlo. Un absurdo detenerlo. ¿La colocación de mantas está permitida en el Palacio? Pues obviamente que no. Pues ¿cómo crees que va a estar permitido que se pongan mantas en Palacio? En ninguna parte de Palacio, no solamente de Palacio, en ningún edificio público. No se trata, digo... Ahorita ya a cuarto llegaron a que no, simplemente que la marcha sea tranquila, pacífica, etc.
ahí están las declaraciones del licenciado Romero, él es el secretario general de gobierno, y bueno, habla de este protocolo que al final yo no entendí qué dice el famoso protocolo sobre las manifestaciones o sobre el uso de los palacios y de los edificios públicos, pero no vamos a ir a un corte y regresamos con la reflexión. Esto es lo que pasó. Bueno, siguió la manifestación ya tranquila, hubo toda una verbena, en la noche hubo una velada y bueno, la cosa siguió tranquila, aunque luego trajeron muchísimos policías, muchísimos. Ahorita vamos a tener un último video, pero regresamos con la reflexión mientras vemos el último video, porque al final llegó exagerada policía, bueno, a mi juicio, muchísima policía, muchísima policía, muchísima, que tensaba el ambiente, que bueno, a mí me parecía que no tenía caso, pero vamos a un corte y regresamos rapidito con la reflexión. Espiga abierta entre pañales, Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estamos haciendo una crónica sobre la manifestación que hubo ayer en Palacio de Gobierno, ahí en el centro de la ciudad, que hicieron el Barzón y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres para exigir su justicia en el asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita, que ocurrió hace 2 años, el 22 de octubre, y bueno, de una manifestación pacífica pasó a una gresca al interior de Palacio de Gobierno. Me acompaña Jaime García Chávez, político, analista, y bueno, le hacemos la crónica y yo sí quisiera en los últimos minutos hacer una reflexión. Tenemos ahí un video de lo último ya de la manifestación que podemos ir viendo mientras hacemos esta reflexión. Y bueno, lo que yo quiero decir es que a mí me parece que esto ya es al final, ya después de la gresca adentro. Me parece que si los gobiernos no son tolerantes a las manifestaciones, se corre el riesgo, se corren muchos riesgos, porque la gente está molesta, porque les asesinaron a su familiar o a su amigo, a su compañero de ejido, etcétera. Y entonces, a la mínima provocación, se puede pasar a mayores, se puede ir a la violencia, y bueno, pues ya en la violencia nunca se sabe hasta dónde pare, ¿no? Sí, en efecto, yo quiero empezar con esta reflexión, Doro, si me lo permite. Sí, por favor. Ramírez Cuellar, dirigente nacional del Barzón, y yo hicimos una especie de barrera humana para que no golpearan a uno de los guardias, y eso disuadió a la gente de seguirlo agrediendo, por una razón muy sencilla, y el día de ayer lo comentábamos en programa en otro canal. Estamos por una vía no violenta para la solución de los problemas del país, eso hay que ratificarlo, y luego por otro lado, cuando esa violencia asoma, pues sin justificar en lo más mínimo, pues no se debe cebar en una gente que no tiene la más mínima importancia en cuanto a la toma de decisiones, como es este agente que efectivamente recibió golpes. Tengo yo entendido, voy a revisar los videos, que él sacó el gas para responder, y eso también desató la ira en su contra. Hay otro policía que ha sido el más arrogante en cuanto a cerrarle el paso constantemente a muchos de los que asistieron ayer, y entonces había irritabilidad, no creo yo venganza, pero sí una respuesta. En este marco habría que disipar algunas cosas. Es falso que la gente viniera a un acto de violencia. Es falso, como lo dice un medio, que se esté buscando que haya un muerto en Chihuahua, así deliberadamente un mártir para desatar una respuesta. Eso es absolutamente falso. También es falso que se esté buscando la violencia como un mecanismo, y aquí pesan dos cosas: las tradiciones de lucha, porque es cierto, hay 2 muertos de Benito Juárez, pero está el agravio de la minera, está el agravio a los que tienen la tierra, está el agravio al ecosistema, está el agravio al abuso de los mantos acuíferos, está el agravio del estado en que se mantiene al campo mexicano. En fin, hay un cúmulo de circunstancias que nos permiten decir que el horno no está para bollos. Desaparecidos.
cientos de desaparecidos. Cientos. Entonces la manifestación no acontece en una calle de Londres, acontece en la ciudad de Chihuahua. Ahí están las patrullas que le decía que luego ya llegaron, muchísimas, el helicóptero. El helicóptero estuvo innecesariamente ¿qué caso, pues? Rondando por espacio de una hora y media, no sabría decirlo. La policía aprovechándose de la sombra que da el Paraninfo, una especie de violación a la autonomía universitaria también. Y al final lograron poner la manta, digo. La manta se puso de todas maneras se puso, ¿no? Que ahí está. Entonces, el punto es que el horno no está para bollos. No está para bollos. Hay una gran irritación mundial y nacional por lo que sucedió en el estado de Guerrero. O sea, la gente está viendo que se desaparecen a 43 normalistas, que se va en busca de ellos en unas fosas, que se encuentran a otros que no saben ni siquiera quiénes son. Entonces, hay un estado de ánimo que se traduce en la más grave violación a los derechos humanos que se registran en el México contemporáneo. Ese es el estado de ánimo frente a un gobierno ausente, ineficiente, un gobierno que lo vemos representado aquí por Raimundo Romero, que no alcanza nomás que decir la palabra protocolo, que por cierto el común de las gentes no lo entiende. No sabemos algunos qué significa un protocolo, pero la palabra protocolo escuchada por el hombre de a pie, la mujer de a pie, no saben de qué se trata. Yo planteo esto: quienes estamos en la protesta social, quienes participamos en la protesta el día de ayer, tenemos que ser generosos, conjuntar esfuerzos y proyectos de transformación, hacer el empleo de la desobediencia civil como debe ser. Cuando se dice desobediencia civil, no se está diciendo que se van a emprender acciones blandengues. Ni es fácil, ni es blandita. La desobediencia es más difícil que la violencia. Es más difícil porque tiene que denotar un estado de organización. La desobediencia civil, ¿qué significa? Desobedecer las órdenes del gobierno, con las consecuencias que esa desobediencia traiga, y hacer evidente que quien pague esa desobediencia en la cárcel, con la represión, con las lesiones, con las gaseadas, con todo, le pongan un enfatizador a algo que ya no puede continuar, en Chihuahua en particularmente. El poder público, y esto lo debe entender Duarte, que se presentó como que el poder era para poder y no para no poder, el poder público se basa en la confianza que los ciudadanos les damos a los gobernantes, la confianza, la obediencia que depositamos para que se cumpla la ley, pero cuando ellos no la cumplen y cuando nosotros perdemos la confianza, ellos carecen de legitimidad y podemos desobedecerlos, incluso, como lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derrocarlos por la violación sistemática a los derechos humanos. La región de Benito Juárez es una región con muchas desapariciones forzadas, con homicidios, con escenarios de actuación impune del crimen organizado, una región que incluso en la coyuntura electoral del 2010 le dio votos a Duarte para que llegara al gobierno y luego los traiciona. ¿Cómo quieren que esas gentes vengan? Yo ayer, dentro de las muchas cosas que propuse y que, bueno, al calor de las propuestas, yo ayer proponía que les entregáramos claveles a los que portaban armas, para demostrarles que hay un profundo sentimiento de que al pueblo de México en general, aquí me extiendo, no le podemos pedir a estas alturas una cuota de sangre mayor. Acabamos de pasar por la guerra calderonista con miles y miles y miles de muertos. Peña Nieto ya parece que superó esa cantidad de muertos en 2 años. Si los muertos siguen. Entonces, como para decirle a este país, vámonos otra vez a las armas, otro 1,000,000 de muertos, ¿para qué? Para que todo siga igual. No es cierto. No. Necesitamos encontrar la vía no violenta para que el derecho prevalezca. Esa es la lección de ayer. ¿Por qué Duarte no ha dicho esta boca es mía? ¿Ha salido a darle una explicación al pueblo de Chihuahua? No.
Sí, yo coincido, yo creo que tenemos que decir no a la violencia no resuelve los problemas, no a la violencia, hay que decirle al gobierno que no provoque la violencia, que tolere las manifestaciones, porque no tiene caso, a nadie le conviene hacer violencia. Yo no veo en Chihuahua, en eso tiene razón Romero, en eso sí le doy la razón, de que yo no veo un movimiento que esté promoviendo la vía de las armas para resolver problemas, en lo absoluto. Incluso, hay mucha manifestación, pero no violenta, y entonces que no se provoque y que no se llegue a la violencia. Incluso hay un protocolo, o sea, una ordenanza muy subrayable. Cuando la fuerza pública va a encarar una manifestación civil inerme, los policías no deben llevar armas. Tenemos una escena donde un policía empuña la pistola para sacarla. Es peligrosísimo. Es peligroso. Es que es peligroso, ese es el asunto. O un manifestante desesperado que le quite el arma. Que le quite el arma y claro, nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco mucho, no, al Jaime, contrario, que vengas y me acompañes a hacer esta reflexión, porque tenemos que, en un país donde está emproblemado, donde está asustado, atemorizado y molesto y enojado, tenemos que decirle no a la violencia y sí al diálogo y sí a la tolerancia, Muchísimas gracias, como siempre, al personal técnico. Dani y Armando nos camarearon, pero adentro está el Chicoche, Alex, Omar Mares, y toda la gente allá, Viviana y Judith en la producción, Janet y una servidora en la conducción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Nos vemos el lunes.